Bueno, gracias también por la invitación. Siempre es un honor venir a Asunción, a Paraguay. Gracias al presidente Lugo por las palabras, a la compañera Mariana, a los que asisten. Y nada, la intención de esto es, como dijo ella, abrir con unos disparadores para luego iniciar un debate que nosotros creemos que es necesario porque la palabra de unas personas que vienen a exponer un tema siempre son insuficientes como para analizar una situación, sobre todo como la actual, que bueno, todos podemos estar de acuerdo que es una situación muy, muy compleja, que requiere un análisis sostenido y permanente, ¿no? Que no depende mucho de este tipo de actividades, aunque estas actividades sirvan como de catalizadores, como de punto de arranque para unas discusiones que se tienen que dar permanentemente y en todos los espacios. Pues nada, nosotros hemos venido hablando estos temas desde hace mucho tiempo. Lamentablemente, podemos decir que estas reflexiones pudieron haberse hecho antes de estar en un momento como el que estamos, ¿no? Yo soy muy crítico con los procesos nuestros porque siempre tengo la sensación permanente de que pudimos aprovechar más el tiempo cuando el tiempo estaba a nuestro favor. Aunque yo sigo pensando que el tiempo sigue a favor, ¿no? No creo en las sentencias apocalípticas de que ya todo terminó, de que ya todo está perdido. Soy muy optimista en cuanto al tiempo que estamos viviendo porque es un tiempo de definiciones, ¿no? Y de definiciones, entonces, las definiciones, tienen que asumirse pues con toda la carga existencial con que se le vienen a uno encima, y hablo de uno no como persona, sino como en este caso colectivos, organizaciones, países, gente finalmente, ¿no? Entonces, aclarar eso, que aunque mi ponencia o mis palabras siempre van a ser profundamente autocríticas para promover el sentido de la reflexión, quiero insistir en que el momento sí se nos presenta como un momento a favor, como un viento que sigue soplando a favor y no en contra. Precisamente porque quienes están, digamos, contra el tiempo, quienes están intentando correr la última carrera, son los creadores de un sistema que se está viniendo abajo como lo conocemos, ¿no? El sistema como nosotros lo conocíamos está dejando de ser lo que era, y para muestra están pues todas las crisis intracapitalistas, intercapitalistas, que nosotros estamos viendo no solo en el imperio, no solo en Estados Unidos, no solo en Europa, sino en todo el planeta. Y aquí entramos entonces, creo yo, en una de las primeras reflexiones centrales de este evento, o lo que yo quisiera que fuera una reflexión central de este evento, es que debemos y tenemos que entender el problema como un problema global y no como un problema local, precisamente porque el fondo, la raíz de lo que está sucediendo tiene sus causas, digamos, en el rompimiento de los conceptos fundacionales de un sistema que es global. Es decir, el capitalismo no vive solo en Estados Unidos, no vive solo en Europa, no vive solo en América Latina. El capitalismo vive fundamentalmente dentro de nuestra cultura, de nuestro día a día. Y lo entendemos nosotros entonces como un problema esencialmente cultural, que lo hablamos hoy en la tarde, ¿no? Pero bueno, a nosotros, como nos toca hablar de América Latina y como somos actores esenciales de la política de América Latina, yo creo que nosotros nos debemos todos, entre todos y para todos, un balance. Yo creo que nosotros nos debemos un balance que yo me gusta llamarlo un balance responsable, ¿no? Donde nosotros podamos sentarnos, vernos a la cara y hacer una evaluación muy detallada, metódica, con una metodología, digamos, muy latinoamericana, para nosotros ver y empezar a revisar qué pasó, qué fue lo que pasó, ¿no? Cómo inició esta historia, o al menos esta parte de la historia, cómo después de ser unas repúblicas marginadas, unos países colonizados culturalmente, cómo después de ser periferia, unos países a los que se les extrajo recursos desde su fundación como república, cómo después de que perdimos el sueño bolivariano, después de que fueron traicionados las ideas, digamos, integracionistas de Simón Bolívar, de San Martín y de todos los héroes de nuestra independencia, nosotros tuvimos otra vez una oportunidad, ¿no? Y esa oportunidad, al menos nosotros, los venezolanos, la ubicamos en una fecha súper importante, en un punto de inicio de nuestra historia, que es como el punto de inflexión
en el que nosotros nos sentimos como identificados, como ese momento donde empezamos a pensar distinto, donde empezamos a ver la realidad y a comprender la realidad de una forma distinta. Y ese punto de partida, al menos para nosotros, es nada más y nada menos que el año 1989, ¿no? Fue el año de inicio de un proceso nuestro, propio, íntimo, que después empezó progresivamente a convertirse en un proyecto político abarcante, ¿no? Un proyecto político que fue expandiéndose además y que a partir de ese proyecto político, y perdónenme si yo peco en esta ponencia de venezolanocentrista, nosotros lo vemos como punto de partida para un proyecto regional, ¿no? Para el inicio de lo que hoy conocemos como los proyectos progresistas regionales que hoy todavía siguen vivos. ¿Y por qué yo hablo de 1989? Porque fue el año donde coincidieron, digamos, dos rupturas fundamentales de la historia, dos fracturas de la historia global además, o sea, un momento donde Estados Unidos sellaba su victoria sobre la Unión Soviética con la caída del muro de Berlín, ¿no? Donde Estados Unidos se levantaba como única alternativa posible de gobernanza mundial, y no solo Estados Unidos, sino el pensamiento globalizante americano, ¿no? Lo que ellos llamaron el nuevo siglo americano, se selló en ese momento. ¿Y por qué se selló allí? Porque, bueno, ya la Unión Soviética había perdido todo rigor, había perdido toda estructura de gobierno, había perdido toda, digamos, toda base esencial del proyecto comunista y se había venido abajo, como todos lo sabemos. Y es en ese mismo año cuando se expone ante el mundo una teoría de aquel filósofo, digamos, muy laureado en ese año, Francis Fukuyama, sobre el fin de la historia, ¿no? Donde nos dijeron que ya la historia se había acabado, donde no había más historia, donde ya el capitalismo era el sistema uniabarcante que nos iba a gobernar a todos nosotros, donde no se podía ya ni siquiera teorizar ni discutir sobre alternativas al capitalismo, porque el capitalismo estaba llamado a ser el sistema que iba a satisfacer las necesidades del ser humano, ¿no? Por aquello de la acumulación y el derrame de pues las riquezas que los pobres luego iban a, digamos, a disfrutar por naturalidad del propio sistema. Pero ese mismo año, y nosotros tratamos de teorizar a partir de ese año también, porque en 1989 ocurre el estallido más grande de América Latina, popular, que no estuvo dirigido por ningún partido, no estuvo dirigido por élites, no estuvo trazado tampoco por un plan político de la izquierda tradicional, pero sí fue una fractura dentro del proceso político venezolano y fue, digamos, el inicio, y a veces pretendemos llamarlo como el parto, de un movimiento que selló también la historia de Venezuela el 4 de febrero de 1992 y diciembre de 1998, que bueno, fue el ascenso de Hugo Chávez como líder político esencial y además mito fundacional de la nueva Venezuela. A partir de ahí, bueno, nosotros creemos que se empezó a desarrollar un pensamiento distinto, un pensamiento profundamente venezolano, que, digamos, se trajo lo mejor de la historia venezolana, lo mejor de la teoría bolivariana, lo mejor de la teoría robinsoniana, lo mejor de las luchas emancipadoras, de las guerras federales y de las guerras subsecuentes, y que, bueno, nosotros, para no hacer larga la historia, fue lo que, digamos, constituyó el pensamiento chavista bolivariano que hoy resiste todos los días en Venezuela. Y a partir de ahí nosotros entendemos la integración regional, ¿no? De hecho, hay una teoría que expresa que, digamos, Venezuela no pudo superar sus taras rentistas, económicas, productivas, precisamente porque el comandante Chávez se dedicó a pensar la región y no tanto su propio país, ¿no? Hugo Chávez se dedicó a pensar una integración regional fuerte de distinto orden, porque se preveía, ¿no?, lo que vino después, la llamada crisis global del capitalismo en el año 2008. Y bueno, el pensamiento de él, del comandante, digamos, se fundamentaba en que si nosotros teníamos para el momento de la gran crisis una serie de bloques de poder regional que pudieran confrontar o al menos pudieran resistir ante la andanada de los ataques que venían de las corporaciones, iba a ser mucho más fácil para América Latina y nos iba a agarrar mejor parados, ¿no? Y no es para nada descabellado asumir que esa tesis es correcta, ¿no? Porque es verdad, Venezuela no pudo superar sus taras históricas rentistas, no pudo superar su modelo monoproductor, no pudo superar todos los traumas que tiene en función de la producción agrícola, de la producción cultural incluso,
porque nuestro líder fundamental, la cabeza de nuestro movimiento, estaba pensando la región. Y esa región terminó siendo, pues sí, un proyecto que estuvo muy cerca de consolidarse como tal, es decir, la creación de la UNASUR, la CELAC, la consolidación del Mercosur, Petrocaribe, el ALBA, fueron instancias de gobierno, instancias de poder que para ese momento se perfilaban como unas organizaciones multilaterales que iban a no solo a disputarle espacios a las organizaciones multilaterales tradicionales, sino que iban a imponer una gobernanza regional, precisamente para evitar escenarios como los que terminaron ocurriendo años después, ¿no? Y bueno, Paraguay conoce de esto porque fue quizá el primer país donde se judicializó, antes que Honduras incluso, ¿no? Donde se judicializó un presidente y hubo un golpe de Estado, ¿no? Legalizado de alguna manera y justificado por toda la perorata jurídica nacional e internacional. Entonces yo creo, volviendo a lo del balance, que nosotros nos debemos un balance necesario para preguntarnos qué pasó, ¿no? ¿Cuándo inició y cómo va este proceso político de integración que insistimos en llamar progresista, que para mí es insuficiente el término, pero debemos preguntárnoslos para llegar al por qué pasó, ¿no? ¿Cómo es que nosotros estamos hoy descolocados frente a unos actores infinitamente más mediocres que nosotros en el ámbito intelectual y político, ¿no? Porque no podemos decir que Bolsonaro, que Macri, que los golpistas ahora en Bolivia tienen capacidades y cualidades intelectuales como para confrontarse a unos movimientos populares, a unos partidos, a unos intelectuales, a unos dirigentes políticos que han demostrado ser, digamos, personas fuera de serie, ¿no? En los procesos que desarrollaron en sus países, ¿no? Nadie le puede negar a Cristina la inmensa capacidad de estratega política que tiene. Nadie le puede negar a Rafael Correa también la inmensa capacidad de gestionar un país que venía de la ceniza. Nadie le puede negar a Nicolás Maduro la gran capacidad estratégica que ha tenido para confrontar a los Estados Unidos en el terreno que se le ha presentado, vencerlos y terminar resistiendo como resistió. Y así podemos hacer una lista de todos nuestros liderazgos. Pero seguimos a la defensiva, ¿no? Entonces la pregunta es esa, ¿por qué estamos a la defensiva? ¿Por qué en un presente como el que tenemos ahora, donde incluso los Estados Unidos están teniendo unos liderazgos, entre comillas, cada vez más mediocres, cada vez más mediatizados, cada vez más dependientes del poder informativo, del poder digital, de toda esta maquinaria de construcción de sentido, cómo nosotros seguimos todavía como procesos que están a la defensiva, que se entienden a la defensiva y que son hasta este momento incapaces, con algunas excepciones, de entenderse como un grupo, como digamos un movimiento al menos regional que puede pasar a la ofensiva. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando lo que está pasando, no? Y aquí me voy a, digamos, el general Perón decía que la política era esencialmente comprender la realidad, ¿no? ¿Cómo comprendemos la realidad actualmente? ¿Cómo entendemos lo que está pasando? ¿Cómo tomamos el escenario y el momento boliviano como un punto de partida para iniciar un análisis honesto y sincero de las situaciones, ¿no? Cuando dejamos a un lado, yo prefiero hacer interrogantes antes que asumir sentencias declarativas, prefiero como dejar sobre la mesa y donde sea que discutamos interrogantes para ir respondiéndole entre todos o al menos para seguir asumiendo que no tenemos la respuesta, que sería un primer paso, ¿no? E insisto en que lo de Bolivia es paradigmático porque Bolivia lo tenía todo para seguir siendo un país, digamos, vanguardia en términos de lo que se cree que debe ser un modelo progresista. Y digo lo que se cree que debe ser precisamente porque si el proceso boliviano se vino abajo como se vino, hay unas preguntas ahí que hay que hacerse, ¿no? ¿Era ese de verdad el modelo, el llamado modelo de gestión eficiente y efectiva de un proyecto progresista, sin dedicarse a pensar si había algo detrás de eso? Es decir, quienes dieron el golpe, quienes diseñaron el golpe, quienes terminaron ejecutando el golpe en la calle fueron los hijos del proceso político boliviano. Es decir, los hijos que más se beneficiaron de toda la buena y eficiente gestión económica y política que hizo el gobierno de Evo Morales con todo su aparato de gobierno y con todo su equipo político.
Fueron los hijos de los mineros, fueron los hijos de los indígenas, fueron los hijos de los campesinos, fueron los hijos de los comerciantes, fueron los hijos de los empresarios quienes terminaron avalando una narrativa que todos sabemos que fue perfectamente diseñada desde afuera, que fue funcional a los intereses de las corporaciones, a los intereses de las agencias de Estados Unidos, a los intereses del Departamento de Estado, pero las caras visibles del golpe, los que terminaron dando el golpe, los que terminaron mostrando el rostro y los que terminaron confrontando incluso a su propia clase fueron, digamos, estos sujetos que yo acabo de mencionar. Y la pregunta es ¿por qué termina siendo así? Y si vamos a otros casos y a otros modelos, termina siendo más o menos igual, ¿no? Cuando se materializa el golpe de Estado contra Dilma, y cuando se materializa digamos, el enjuiciamiento y la injusta cárcel contra Lula, tampoco hay un país entero sumado a defender un proceso que es fundamentalmente de ellos, no de Dilma, no de Lula, no de Evo, no de Cristina. Y las preguntas que yo me hago muy a menudo, que requieren un análisis profundo, crudo, complejo, es ese: ¿cómo hacemos para no repetir esta historia, no? Yo recuerdo que en una entrevista que le hizo Rafael Correa a Dilma, en su programa de televisión, Rafael Correa le preguntaba, ¿por qué crees tú que nadie salió a defenderte cuando te judicializaron y, digamos, oficializaron un golpe de Estado en tu país? Y Dilma responde con un estudio que ellos hicieron unas semanas previas al golpe, unas semanas previas a su destitución. El estudio era básicamente para evaluar, digamos, el sentido que le daban las personas a su nueva realidad económica y familiar, ¿no? ¿A quién crees tú que se debe? Le preguntaban, ¿no? Era el estudio. ¿A quién crees tú que se debe, digamos, tu nueva estabilidad económica, tu nuevo lugar en la sociedad? Hace 10 años no eras lo que eres ahora. ¿A quién crees tú que se debe? ¿Quién ubicas tú como responsable de esta nueva realidad familiar, comunitaria, local, regional, etcétera? Entonces Dilma le decía a Rafael que en primer lugar en ese estudio la gente respondía a Dios, en segundo lugar a la familia, en tercer lugar a los maestros y profesores, en cuarto lugar a mí mismo, a mi capacidad propia de reinventarme, de luchar, de progresar, etcétera, y en quinto lugar al Estado y al gobierno. Entonces ahí vemos un problema serio, ¿no? De percepción, del sentido, de comprensión de una realidad íntima y propia que nosotros no estamos atendiendo ni en estos encuentros ni en las teorías que se están desarrollando. ¿Cómo es que entonces estos procesos ciertamente se dedican con mucha eficiencia en términos, digamos, de lo que se cree que es eficiencia, gestionando una renta, redistribuyendo la riqueza, otorgando nuevos beneficios, sacando a la gente de la pobreza para que en unos años vuelva otra vez el bucle interminable neoliberal a tomar el poder en estos países y además arrasar con todo lo que fue y con todos los, digamos, responsables de esta política? El caso boliviano, insisto, también es paradigmático. Entonces son preguntas que yo creo que debemos ir discutiendo una a una en profundidad para poder dar entonces con una respuesta y empujar desde los movimientos, desde la ciudadanía, desde la gente, desde las organizaciones sociales a nuevas formas de establecer planes políticos para nosotros ya romper de una vez por todas con esta inercia de la historia que nos está indicando que no es el camino que debemos transitar nosotros. Entonces las otras preguntas es ¿quiénes son los sujetos de este tiempo, ¿no? ¿A quién le corresponde estas discusiones? ¿A los intelectuales nada más? ¿A los académicos? ¿A los escritores, a los profesores, a los universitarios? ¿A quién le corresponde esta discusión? ¿Quién tiene que diseñar un plan político que rompa, insisto, con esa inercia de la cual ya he hablado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién contra quién, no? O sea, la pugna actual, que nosotros en Venezuela insistimos en categorizarla como una gran guerra global, ¿quién contra quién está peleando, no? ¿Es izquierda contra derecha? ¿Es élites contra gobiernos? ¿Son estados contra corporaciones? ¿Son empresas contra organizaciones no gubernamentales? O sea, ¿cómo categorizamos estas nuevas guerras que nosotros estamos sufriendo todos en carne propia, ¿no? ¿Hacia dónde va esto? Y son preguntas, digamos, que yo insisto que no tengan una respuesta automática, sino que nos sumemos a reflexionar en torno a ellas. Y lo otro es, a ver, se ha hablado mucho de que el capitalismo muta hacia sistemas, a nuevas formas
de reacomodo, en este caso el capitalismo financiero y no el capitalismo productivo. Y yo me pregunto entonces si el capitalismo sigue siendo un sistema que se basa en la producción y en la explotación y en la acumulación del hombre, sí resulta entonces un sistema viable para nosotros, ¿no? O el capitalismo financiero, digamos, se condena precisamente solo porque no es un sistema basado en la producción, pero sí en la explotación, porque esa es la discusión actual entre los grandes poderes globales, ¿no? ¿Qué tipo de capitalismo es el que se termina imponiendo en el planeta? Si el capitalismo emergente, que más bien lo que hace es intentar volver a los orígenes del capitalismo, que es producción, acumulación y explotación, o el capitalismo financiero, que es especulación pura y dura. El socialismo entonces debe ser un sistema que solo produce por producir y ya. Cuando se habla del capitalismo como sistema económico, creo yo, se está escondiendo también que es un aparato fundamentalmente productor de cultura en la gente. Poco se habla del capitalismo como un sistema productor de lo que los sociólogos llaman subjetividad y cultura. Cómo comemos, cómo bebemos, cómo nos reproducimos, por qué trabajamos, para qué trabajamos, cuál es nuestra razón de ser, cuál es nuestro lugar en la sociedad y en la vida. Y todas esas respuestas las termina respondiendo pues el aparato de información, de cultura y de propaganda de un sistema que ya está, digamos, en ese ámbito está consolidado. No hay una crítica cultural actual al capitalismo. Dentro de estas discusiones, todas las discusiones se nos han ido virando hacia, digamos, el ángulo económico, político, si se quiere, y jurídico. Pero bueno, ¿cuándo discutimos lo cultural entonces? Y bueno, las otras preguntas que yo quisiera dejar para el debate y para que la analicemos entre todos es eso. ¿Para qué quieren ahora las izquierdas el poder? Es decir, si nosotros ya demostramos que podemos redistribuir riqueza, si ya demostramos que podemos darle dignidad al ser humano, si ya demostramos que podemos hacer una buena gestión económica, si ya demostramos que podemos integrarnos regionalmente, y si ya se demostró que eso no es suficiente, ¿para qué queremos el poder? ¿No? ¿Cómo nos planteamos entonces las nuevas formas de asumir el poder y cómo nos integramos? Porque está comprobado que no es suficiente. O sea, como nadie Venezuela redistribuyó sus riquezas, como nadie Bolivia redistribuyó sus riquezas, y así todos los países que fueron asumiendo los llamados gobiernos progresistas. Entonces, la gran pregunta de este momento es, ¿para qué queremos el poder? ¿No? ¿Para discutir profundamente acerca de nuestros territorios y nuestras repúblicas, o para seguir administrando un sistema que ya sabemos que tarde o temprano vuelve a ocupar su lugar en nuestros países y vuelve a apartarnos a nosotros como supuestas alternativas al mismo sistema capitalista que está en contradicción? Y bueno, yo lo dejo hasta aquí para que sigamos analizando juntos. Gracias.